el magíster Sebastián Iannantoni. Ahí lo tenemos con nosotros porque hace mucho que no viene, por cuestiones distintas, ¿no? De pronto que está trabajando, está gestionando, está tocando puertas. ¿Cómo le va, intendente? ¿Cómo está? ¿Cómo te va, María? Un placer estar en la radio. Un gran saludo para vos y toda la audiencia. Efectivamente, trabajando mucho. La verdad que se ha pasado rápido la primera parte del año. Nos ha encontrado, bueno, lo que nos convoca, ¿no? Y lo que nos ha encomendado el vecino o la vecina, que es trabajar para nuestro distrito. Así que, bueno, nada. Realmente cuando uno está entretenido, el tiempo pasa rápido. Entretenido y con mucha gestión, mucha cosa, ¿no? Hay muchos temas, mucha cosa. Hoy la verdad que le quiero contar a los oyentes de que quizás no tengamos todo el tiempo del mundo para poder dilucidar algunas cuestiones que quieren saber ellos, ¿no? Pero que vamos a tratar de que usted responda algunas cuestiones de que están en la palestra, Sí, ¿no? sí. Lo más importante, de pronto, que usted pueda aclarar algunas cuestiones. Quiero decir una cosa, como programa de Todo Cambia, como desde mi persona, yo no voy a entrar en las chicanas políticas. A ver, no voy a entrar en estas cuestiones de, a ver, ¿quién la tiene más larga? No quiero, Bueno, no, no quiero. A ver, lo digo yo, está muy bien. lo digo yo. No quiero entrar en eso, porque a la gente, al vecino, no le importa. Le importa que, a ver, ¿qué está haciendo el intendente? A dónde, para qué lado enrumbamos? ¿No? Porque hay un montón de cosas que no tienen que ver con la política. Hay una política partidaria y hay una política de vecinos, a ver, Sí, sí, claro. del distrito. ¿O no está de acuerdo conmigo, Sí, intendente? no, por supuesto, por supuesto. Es más, te digo, que creo que todo el cotillón que se genera en torno a la política, que debería ser la herramienta de transformación de las comunidades, bueno, del ámbito que toque, tiene que ver justamente con como una estrategia de distracción, ¿no? Y me parece que es mucho más sencillo organizar este tipo de cosas que ponerse a trabajar en serio, que dedicarle horas a los temas, trabajo, consulta, diálogo, ponerse de acuerdo. Digo, pero bueno, no les ha ido tan mal, digamos, a quienes han implementado esto. Entonces, si la gente sigue acompañando de algún modo con el voto a personas que no dedican sus horas a cómo poder hacer de General Alvarado un lugar mejor, sino que se toman 5 segundos para hacer un video de TikTok y con eso resuelven la cuestión política, me parece que, bueno, obviamente el electorado también da una señal respecto de eso, ¿no? Me parece que hay mucho de la política, muchas personas, mucho trabajo que no es visible, que no se ve, básicamente, que es dedicarle horas y horas a proyectos, a consultar, como digo, ponerse de acuerdo. Pero son cosas que no son visibles, que no digamos, uno no puede estar filmándose 40, las 24 horas del día mostrando lo que hace y lo que deja de hacer. Entonces ahí es como que en ese sentido un poco se iguala y me parece que los resultados se dan en los momentos claves, ¿no? Esta semana hemos tenido un momento clave, pero no ha sido la única. Eh, por ejemplo, que al momento de cuando se apagan los discursos, de presentar la documentación, de presentar los proyectos, de mostrar lo que se ha trabajado y después no hay nada, bueno, ahí me parece que queda en evidencia quienes digamos, usan el overall para la política y quienes usan el conchero, ¿no? Me parece que son dos cuestiones muy distintas. Me parece que hay una que tiene que ver con el trabajo y otra que tiene que ver con la farandulización de la política que, como estabas diciendo vos recién, yo no la comparto, digamos, me parece que no Es tiene... que creo que nadie la comparte, intendente. Yo creo que la gente espera de Nadie nosotros que le no sé resolvamos los de quién temas. está Digo, hablando usted puntualmente, no, pero en términos en generales, no voy a términos hablar de nadie generales, ¿no? puntualmente, pero sí creo que Creo la que los gente siente vecinos una no gran decepción quieren. por la política Sí. en términos generales, ¿no? Y sobre todo en cuestiones de lo nacional, pero siente un gran desapego por la política porque justamente no ha visto que le hayan resuelto las cosas, que siempre viene alguien disruptivo que va a resolver todo lo que no se hizo anteriormente y después estamos peor de lo que pensábamos.
Entonces me parece que hay que ser muy serios, hay que hablarle con honestidad a la gente, con honestidad, con seriedad, demostrar que dónde está el trabajo y dónde está el discurso. Y obviamente ser coherentes con eso, ¿no? Que lo que uno dice después tenga que ver con lo que uno hace. Porque es muy fácil criticar, es lo más sencillo que hay, es dedicarle un ratito del día a pensar con creatividad qué maldad se puede hacer, pero después al momento de construir, al momento de generar los consensos, de escribir los proyectos, de sentarse, de pensar realmente cuáles son los recursos que se van a involucrar, cuáles son los alcances que va a tener cada una de las decisiones que uno toma. Bueno, me parece que estamos hablando de dos cosas absolutamente distintas y dos modalidades de trabajo totalmente distintas. No estamos Bueno, hablando de ideologías, estamos hablando de filosofías de trabajo, cultura de trabajo y gente que entiende que resuelve la manera de una manera y nosotros que entendemos que bueno que todo no ocurre mágicamente, sino que se hace con mucho esfuerzo y con mucho trabajo. bueno, vamos por partes porque tengo un montón de cosas. Yo me hice un machete, que nunca me lo hago, pero con usted me lo tuve que hacer para no olvidarme absolutamente de nada, porque pregúntale tal cosa a los vecinos, pregúntale tal otra y otra y otra, y ahí vamos. Vamos con el tema que nos llevó en esta sesión de Consejo Deliberante, en esta quinta sesión, donde se aprobó el tema de las licitaciones del pliego de bases y condiciones, bares, restaurantes y demás. A ver, porque también van a estar incluidos en estas licitaciones los fogones del vivero, que ayer Y en realidad estuvo Jorgelina Di Iorio, a sí. quien agradezco que se haya tomado su tiempo para estar conmigo ayer, porque realmente fue una entrevista que a mí me encantó, me gustó, porque lo explicó puntual. A ver, no soy oficialista yo, por más que me digan, sos oficialista, María. Bueno, Ya sí, te un están chicaneando, poquito. ¿viste? Vos dijiste Ya que no me, iba a entrar la ya me- chicana y ya te están chicaneando. ¿Viste? Ya me están chicaneando. No. No, ya me están chicaneando. No, yo creo que es muy objetivo lo que estás diciendo. Jorgelina, la doctora Jorgelina Diorio es una gran profesional, la verdad que llevó adelante este proceso de las licitaciones, bueno, que no se agota únicamente en bares y restaurantes y unidades de sombra, que es lo que se acaba de tratar recién, sino que bueno, también están los fogones, están todo lo que tiene que ver con los paradores, con las escuelas de surf. Realmente hay un trabajo por delante, después alguna cosa que no vamos a adelantar, pero también que es muy importante. Digo, creo que este es el año de Jorgelina, básicamente, porque va a haber mucho trabajo básicamente en esto. Me pareció una Eh, persona muy así, muy puntual sí, sí. y que sabe mucho con esto. ¿Ah? Sí, no, Estuvimos sin hablando duda. por fuera también. Quiero decir, viene trabajando mucho y Mucho. hace mucho tiempo. Digo, hay muchas cosas que se están resolviendo, pero bueno, puntualmente este año mucho tiene que ver con las concesiones. Son decisiones importantes, son decisiones que, digamos, lo que hoy se decida va a tener un impacto durante los próximos 20 años. Así que realmente son momentos claves. Y bueno, yo creo que nada, mucha gente ha podido presenciar a través de los medios o incluso presencialmente lo que ha sido la sesión y bueno, creo que incluso muchos concesionarios actuales interesados por el tema y bueno, habría que Estuvieron preguntarle. muchos, ¿Eh? ¿ah? Estuvieron en la sesión Sí, muchos. bueno, y había que preguntarle a la mayoría qué imagen se llevaron, ¿no? De cómo fue el debate. Me parece que, nada, a veces... Bueno, hay que separar las cuestiones, ¿ah? El Sí, debate sí. en el Consejo Deliberante No, no, por fue eso. muy... Pero digo, que ese es un tema aparte, nadie intendente. nadie puede decir, sobre todo muchos concejales de la oposición que ya llevan su tercer mandato, se van a ser concejales durante 12 años, que se fueron sorprendidos por este tema. Es un tema, digamos, que todo el mundo ya sabe que este año iban a vencer, que se podían haber preparado, que podían haber dedicado esfuerzo para presentar un proyecto, porque la única realidad es que el único proyecto que bajó fue el del oficialismo, no hubo otro para decir, bueno, tenemos dos, consensuemos, digo, bajó el proyecto del oficialismo, una parte de la oposición, que es del radicalismo, propuso mejoras, yo como siempre digo, no es el proyecto de pliego que se me ocurrió a mí o a mi equipo de gobierno, ni el que yo quería. Fuimos escuchando a todas las personas, a todos los actores. Hubo también jornadas que, por ejemplo, organizó el Colegio de Arquitectos, donde vinieron profesionales de afuera, aportaron su mirada también. Los concesionarios actuales, también les preguntamos qué opinan, qué oportunidades de mejora hay de acá a 20 años. Hubo encuentros con todos los espacios que expresan la política actual.
Y en base a eso se armó, digamos, lo que nosotros consideramos la mejor síntesis. No lo que uno quería, la mejor síntesis. Tomando cosas que quizá nosotros... De pronto, ¿y qué querían ustedes de pronto? No, yo en términos generales lo que te puedo decir son dos cosas. Una tiene que ver con la obra, me parece absolutamente necesario, y esto, digo, nunca estuvo en discusión que se generara un fondo, en este caso no a través de un fondo solidario, sino a través de un fondo fiduciario, pero sí que haya una inversión, como se ha hecho en otras ocasiones, una inversión para invertirla en el propio Frente Marítimo. Digo, esto no fue discutido por nadie. Cuando nos empezamos a sentar con los concesionarios, todos estaban de acuerdo con que tenía que hacerse una inversión que tenga que ver con la modernización del Frente Marítimo, que yo lo entiendo como también como una necesidad y como una urgencia. ¿Por qué? Porque históricamente Miramar fue uno de los primeros balnearios que tuvo la costa atlántica, disfrutó durante muchísimo tiempo ese privilegio, pero lo cierto es que desde hace unas décadas a esta parte la propuesta de ciudades balnearias se ha ido extendiendo, sobre todo después del 2000, donde bueno, cada vez hay más localidades, sobre todo en la parte de Villa Gesell, de Pinamar, digo, que se han ido incorporando y tienen otra infraestructura mucho más moderna y que bueno, nosotros obviamente tenemos que acompasar y tenemos que preparar. Entonces, por un lado eso, que como dijimos, bueno, en algún momento empezamos a escuchar a todos, todo lo que hacía falta modificar, digamos, de la parte pública, lo computamos a través del trabajo que hizo la Secretaría de Obras Públicas y bueno, nos dio un monto que tenía que ver con estos 100 millones famosos que se plantearon en un primer momento. Después tuvimos la devolución por parte de los concesionarios que, haciendo un análisis de la inversión que había que hacer, de los cánones que se pedían y de los plazos de lo que tenía que ver justamente con los plazos de concesión, bueno, la ecuación económico-financiera estaba muy justa, entonces se decidió, bueno, este es el piso, este es el techo y este es el ideal. El techo en realidad en términos figurativos, ¿no? Si uno quiere seguir sumando cosas, había muchas más cosas para sumar. Después planteamos el piso, que eran estos 60 millones. O sea, por menos de esto, no. Entonces, en esa banda, porque los concejales tenían toda la potestad, digo, de poder proponer que sea, o que sea 60, o que sea 75, o que sea 80, o que sean los 100, o que sean los 60. Digo, en ese sentido, estaba toda la potestad para hacerlo, se termina aprobando justamente los 60 millones. Con lo cual, obviamente, va a haber cosas que hay que resignar que estaban previstas en este fondo original de 100. Y después lo otro tiene que ver justamente con las condiciones de la concesión en sí misma, que nosotros lo que planteamos es cómo podemos agregar valor al turista para ser más competitivos, de nuevo, con toda la oferta que hay en la costa atlántica, cómo podemos incorporar la cuestión ambiental, la perspectiva ambiental, más allá de lo que se establece por normativa, de cómo los balnearios pueden sumar servicios, pueden reemplazar, por ejemplo, la generación de energía, pueden tener un mejor manejo de los residuos, porque entendemos que la perspectiva ambiental, obviamente, conforme pasen los años, todavía va a ser mucho más acuciante. O sea, es una agenda que, digamos, ya se ha instalado y que obviamente va a avanzar. La perspectiva del diseño universal, esto que decíamos, las personas con movilidad reducida, pero no solamente eso, sino cómo interpretamos, por ejemplo, y garantizamos el disfrute para todos, pensando, por ejemplo, un ejemplo muy que nosotros hemos implementado y que tenemos que recuperar también, por ejemplo, las personas que tienen espectro autista, como usar el uso de pictogramas, por ejemplo, también, para el disfrute, sí. o sistema braille, o bueno, todo esto dependerá también de las intenciones, las ganas que tengan los que quieren presentar proyectos para las concesiones. ¿Cómo podemos achicar volumen que no suman valor? Por ejemplo, esto que decíamos, bueno, hay depósitos que sirven para guardar la carpa, que se usan una vez al año y eso bloquea la vista al mar. Bueno, no, vamos a puntuar mejor a aquellos que o eliminen esos volúmenes o generen otro tipo de servicios para el turista. O sea que la condición es mejorar, básicamente. Y bueno, y ahí está el desafío, ¿no? Por eso, bueno, ahora, una vez ya aprobada la ordenanza, pasamos a la publicación de los edictos, se pondrán a venta los pliegos, se presentarán las propuestas, esto obviamente va a tener todo un desarrollo durante el transcurso de este año y bueno, obviamente esperamos que se propongan muchos, porque de esta manera vamos a garantizar también la competitividad en cada una de las unidades. Bueno, hay muchos de los anteriores concesionarios que van a volver a renovar seguramente, según tengo entendido, pero bueno, que venga el mejor
y que se renueve también. Es bueno. Sí, sí, obvio. A ver, el concesionario actual tiene una ventaja que está prevista por ley, que es la Que lo preferencia, el derecho de dijo preferencia. Jorgelina ayer. Exactamente. Ajá. Un poco lo que se planteó es como, yo ya lo he dicho en algún momento, ¿no? Como el que sale campeón y tiene que defender el título, ¿no? Obviamente, ante una igual propuesta, de igual calidad, bueno, obviamente el que ya está tiene alguna ventaja, pero esto no quita que alguien venga con una propuesta mejor y pueda obviamente renovar el balneario. Entonces me parece que eso es lo que se tiene que garantizar y se puede garantizar con estas bases y condiciones que tienen los pliegos. Sebastián, ¿se va a tener en cuenta el tema hidráulico de pronto con estas cuestiones que tenemos de lluvias copiosas y que con el cambio climático y todo eso, que últimamente las últimas inundaciones, o inundaciones no, los últimos temporales Sí, tuvieron algunos balnearios problemas o algunos restaurantes o ahí en el bajo, ¿no? En el camino. sí, sí. Eh, ¿Eso se está contemplando también? Como para Sí, eso que el estaba con... Sí, desagüe sí. hidráulico se lleve a cabo. Sí, sí, eso está contemplado en el proyecto, fue una de las cosas que se estuvieron mirando, por ejemplo. Ajá. No, Bueno, bueno, después construcción de baños, que es una demanda que se viene planteando de sí, siempre, en términos de la obra de Frente Marítimo, ¿no? sí. El proyecto, como decíamos, el proyecto en su conjunto contemplaba la parte de baños, la parte del paseo de abajo, que era también una de las cuestiones, que creo que fue una de las cuestiones que tuvo unanimidad, digamos, recuperar el paseo costero. Las bajadas públicas también con este criterio de accesibilidad y de movilidad reducida. Realmente hay un desafío muy importante, una obra que va a llevar mucho tiempo de desarrollar, pero bueno, y que nos ha demandado mucho tiempo de poder proyectarla también con algunas consideraciones, porque de nuevo, hasta que no estuviera tratado, como sucedió ahora el miércoles en el Consejo Deliberante, uno no tenía posibilidad de saber si se iba a contar con los 60, con los 100 o con alguna opción intermedia en términos de presupuesto, y en función de eso, ahora digamos, ya se puede definir con mayor detalle, se puede computar con mayor detalle qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Así que ahora, bueno, viene una tarea que tiene que ver con eso, ¿no? Con aquello que se había hecho a trazo grueso, bueno, ahora ponerle detalle y, bueno, poder definir exactamente qué es lo factible y desde lo económico y desde lo técnico también. ¿Por qué se habló tanto del tema de pronto, de lo que quizás ustedes querían recaudar, ponele, entre comillas, digo, ¿no? Lo pongo entre comillas porque son cuestiones de las redes. A ver, ¿por qué el municipio quiere, o sea, de 100 millones a 60? Sí, Lo explicó ayer Jorgelina, pero sí, sí, yo sí. quiero que usted, intendente, lo cuente un No, no, poquito y lo acabo de también. explicar yo también, digo, lo que se propuso de algún modo fue un piso y un techo. Porque hay también toda esa cuestión, ¿no? ¿Por qué pasan de una plata a otra? Porque de nuevo, porque, a ver, las cosas no se hacen con la fuerza del amor. Básicamente lo que tiene que ver justamente con una obra de estas características, tiene que ver con los recursos que se disponen, como se hace todo. Entonces, nosotros lo que planteamos fue, primero un ideal de 100 millones y después, en función a lo que se fue hablando y se fue compartiendo y dialogando con las personas que les interesa trabajar y les interesa el tema, no con los que se sientan 2 segundos, digamos, a decir que está todo mal, ajustamos y yo propuse, bueno, este es el piso, digamos, sobre la base de esto, digamos, de acá para arriba. Después no hubo ningún interés para decir, che, bueno, ¿qué podría haber en el medio? Nada, se terminó definiendo por el piso y bueno, ahora trabajaremos sobre eso, porque esa es la potestad y porque somos respetuosos también de la independencia de poderes. Esto era algo que tenía que definir el Consejo Deliberante y lo definió de esta manera. Entonces, bueno, ahora trabajaremos sobre esa definición, trabajaremos con esos recursos para ver cómo podemos tener la mejor expresión de nuestra costa y de nuestro frente marítimo en función también a ir priorizando aquellas cosas que son importantes y son necesarias. Bueno, tenemos un montón de mensajes, pero los voy a ir leyendo de acuerdo a algunas cuestiones, ¿no? Yo quisiera
ir leyendo los mensajes si usted está de acuerdo Sí, sí. con respecto a todos los temas que vamos tratando, porque si no, después los mensajes se quedan por ahí tirados. Dice, bueno, los estoy escuchando, Isabel Mondino, te mandamos un saludo. Marcelo Olivera dice, ¿y dónde está la verdad y la coherencia? ¿Y qué maldad, señor intendente? Usted recorre el distrito, no recorre los basurales a cielo abierto en Miramar. Sí. Otamendi, Mar del Sur, gente comiendo y buscando cosas para vender y poder comer. Eso lo tengo en una pregunta que le vamos a hacer acá, así que quisiera que después conteste esa respuesta que Sí. usted quiere, si la quiere No, hacer. a ver, podemos hablar mucho de esa persona en particular, pero me parece que no tiene ningún tipo de sentido. A ver, si hay algo en lo cual yo tengo alguna tranquilidad, es todo lo que se ha hecho en términos de la gestión de residuos, que hemos avanzado un montón. Obviamente hace falta avanzar todavía muchísimo más, pero la verdad que, bueno, mañana, por ejemplo, son los 6 años del Punto Limpio. Le mando Sí. un beso muy grande a Ana Jara y a toda la cooperativa que ha trabajado. La verdad que eso de alguna manera ha impactado y muchísimo, en todo lo que tiene que ver justamente con la gestión de nuestros residuos sólidos urbanos. Eh, Tenemos previsto ahora dentro de muy poquito, vamos a tener otra opción que tiene que ver con el agregado de valor a eso, o sea que viene a de alguna manera complementar y generar economía circular. Hemos logrado tener lo que es el camión recolector del diferenciado, que ha sido un avance sumamente importante, que hay que decirlo, no todos los distritos lo tienen. En mi primera gestión hemos tenido la posibilidad de comprar camiones de recolectores de residuos, o sea que realmente, digo, no voy a focalizar sobre la persona, pero se ha hecho un gran No, no, trabajo, no, ¿no? hablamos Digo, en general. no, porque, digamos, pertenece a un espacio político y obviamente Acción y ha tenido Alvarado. alguna vinculación en algún momento con el municipio y después ya no. Pero con lo cual digo, está intencionada obviamente la pregunta, pero no está todo bien, no hay ningún problema. Eh, lo cierto es que obviamente necesitamos avanzar. Hoy, por ejemplo, te puedo decir que teníamos en ciernes y habíamos trabajado muchísimo y al día de hoy seguimos trabajando en eso porque no resignamos eh, esta gestión que habíamos realizado, que habíamos sido destinatarios de una de las 3 plantas de separación modelo a nivel del país por parte de la gestión anterior. Se hicieron las gestiones a nivel nacional con lo que era el Ministerio de Ambiente. Se logró la asignación de recursos internacionales, o sea, los dólares están para hacerlo. Estábamos a punto de iniciar, porque ya se había licitado por parte de la Nación, ya se había adjudicado la obra, tendría que haber arrancado en mayo del año pasado y por decisión obviamente unilateral del gobierno nacional decidió interrumpirse. Hoy la empresa, bueno, nosotros estamos promoviendo obviamente que le inicie juicio al Estado Nacional porque ese dinero está, hay que ejecutarlo, pues lo peor que puede pasar es que ya sea del BID o del Banco Mundial o de la CAF o de las distintas fuentes internacionales que te hayan girado el dinero y vos no lo hayas usado, bueno, eso deja muy mal parado al país. Y nosotros la verdad que estábamos muy ilusionados con esto porque era como decíamos, una planta modelo que no solamente venía a resolver en buena medida las cuestiones de la gestión de residuos sólidos urbanos, sino que también iba a ser modelo para otros lugares del país. Habían salido 3 con Santiago del Estero, capital, y la banda también de Santiago del Estero. Eran las 3 ciudades que habían sido asignadas para desarrollar este proyecto. Y bueno, seguimos trabajando con el Ministerio de Ambiente de la provincia. Obviamente seguimos reclamando para que esta obra se ejecute, porque de nuevo, los dólares están, los tiene el gobierno nacional, los tiene que ejecutar. Sería, digamos, un horror que los devuelva, pero peor aún es tenerlo y no ejecutarlos. Con lo cual, digo, eso nos va a posicionar en un lugar sumamente importante. Estaban previstos 60 puestos de trabajo también para poder desarrollarlo. Así que en ese sentido, digo, estoy muy conforme con lo que se ha hecho en función de los recursos que tenemos. Obviamente todo se puede mejorar, todo es perfectible, pero la realidad que si hay algo de lo que estoy conforme es con lo que hemos hecho hasta el momento con esto, y en la medida que aparezcan los recursos, obviamente seguiremos trabajando. seguirá No obstante haciendo. eso, yo he recorrido todas las plantas de separación
de toda la zona. Me tomé ese trabajo cuando era secretario de producción, en algún momento con Guillermo Jorge, quien era nuestro director de ambiente. Lo recuerdo siempre. A Pinamar, a Zacatecas. Lo he entrevistado muchísimas veces. Sí. Hemos recorrido al Partido de la Costa y te digo, el Punto Limpio no tiene nada que envidiarle a otras plantas de separación, Balcarce mismo. No tiene nada que envidiarle a otras plantas de separación. Es más, está muy a la altura y puede considerarse ya de por sí una planta de separación en sí misma. Pero teníamos esta posibilidad de ser todavía mejores y ser ejemplo de todo el país. Hoy está frenado, no importa, mientras yo tenga, obviamente, y bueno, no haya ninguna cuestión administrativa en el medio, vamos a seguir peleando porque esa planta es para General Alvarado, no es del intendente, no es para... es algo que los alvaradenses no merecemos y el gobierno nacional, de forma totalmente caprichosa, ha decidido interrumpir. Bueno, pero hoy tenemos... Y digo, he trabajado muchísimo con Ana Lamas, que era la secretaria de Ambiente, hasta que renunció, porque, bueno, habrá que preguntarle a ella por qué renunció. Pero la verdad que habíamos construido un buen vínculo con una funcionaria del gobierno nacional y, lamentablemente, los pocos vínculos que tenemos con el gobierno nacional, vemos que en el medio se pierden o resignan sus tareas o renuncian directamente. Se cansan y dicen, no puedo seguir porque no sé, por distintas cuestiones. Pero yo creo que no debe ser nada agradable que vos tenés esta responsabilidad que te dan para manejar fondos que ya ni siquiera los tenés que conseguir, ya fueron conseguidos, los tenés que ejecutar y no se ejecutan. Y Ana Lamas, búsquenla, era especialista en fondos internacionales. Entonces tenías una persona muy adecuada para el lugar que estaba ejerciendo la función en el Gobierno Nacional de Ambiente y decide, en menos de un año y medio, decide renunciar. Bueno, algo debe estar pasando en ese área. Y algo debe estar pasando en todas las áreas, ¿no es cierto? Bueno, yo, mientras usted toma agua, yo le voy a contar le quiero contar que hay una cuestión con el tema de los residuos. Pero no es una cuestión... Es una cuestión acá en General Alvarado que seguramente pasa en otros lugares, ¿no? El tema de los residuos, o sea, sabemos que la gente es muy... No quiero decirlo, pero lo voy a decir. A ver, somos sucios, no recolectamos como tenemos que recolectar, no ponemos la basura como la tenemos que poner y tiramos basura donde sea. Hay un cartel que dice, a ver... no arrojar basura bajo ordenanza y de pronto tenemos una catarata de residuos donde no lo tenemos que tirar. ¿Qué pasa con eso? A ver, sabemos que tenemos una dirección Maxi Stanciuk en el Corralón que está haciendo malabares porque yo lo he llamado para decirle por distintos reclamos de la gente. Pero de pronto... ¿Qué pasa con nosotros como ciudadanos, como vecinos? ¿Es una venganza hacia la gestión o qué? Porque tiran residuos en cualquier lado. ¿Qué está pasando con eso, intendente? No, yo no puedo aseverar que sea una cuestión de orden político. Sí, o sea, porque no es nuevo y porque transcurren años no electorales también, pero sí estamos viendo como algo más, digamos, ¿no? Algo... fuera del promedio. Hay una imagen que circula por las redes sociales que un nene le pregunta a un padre viendo pasar un camión de recolector de residuos y dice, papá, esas son las personas de la basura. No, son las personas de la limpieza, lo de la basura somos nosotros. Yo creo que tiene que ver un poco con la conciencia ciudadana, ¿no? Me parece que esta cuestión de la generación de microbasurales no es porque no haya disposición de elementos o por alguna cuestión, sino porque creo que no somos conscientes. Lo hacemos inconscientemente o no sé qué es lo que ocurre, que en algunos lugares se impacta más que otros. Hemos hecho muchas cosas, se han puesto carteles, como bien vos mencionás, en algún momento se juntaba los microbasural y se plantaba un árbol y se marcaba, bueno, acá había un microbasural, digamos, ahora hay un árbol, no tienen la basura, bueno... Me parece que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con la propia conciencia ciudadana de cuidar el lugar, que bueno, que obviamente esto trae consecuencias, porque uno dice, bueno, pero dejo una bolsita acá, no pasa nada, y él dice, bueno, alguien más dejó una bolsita, dejo yo, y ahí en un instante se genera un microbasural y después nadie fue, ¿no? Y dice, pero yo dejé solamente dejé una bolsita, pero bueno, eso en la acumulación, bueno, ni hablar en algunos lugares donde
vos hablabas hace un ratito de lo hidráulico y, por ejemplo, se obstruyen cursos de agua, ¿no? Y que después cuando llueve generan otros impactos que tienen que ver con la calle, con los anegamientos y demás. Bueno, obviamente hay que trabajar sobre, y esto se hace, se tiene que trabajar primero y fundamentalmente en la cuestión de la educación. Permanentemente se va a las escuelas, se habla sobre la cuestión de la gestión de los residuos. Hay un concurso que se viene haciendo hace muchísimo tiempo, que es Basura Limpia, que ha tenido mucho que ver, y yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Y vuelvo nuevamente, y no quiero ser reiterativo, pero a los 6 años del punto limpio y que mañana es el aniversario, que cuando me acuerdo que también era para mayo del 2019, que estábamos con Ana en la inauguración y me dice, no, nos va a quedar chico. Le digo, pero Ana, ¿te parece? Le digo, nos va a quedar un chico, un galpón de estas características. Bueno, la realidad es que quedó chico rápidamente. Y eso ha tenido que ver con varios actores, como por ejemplo esto que decíamos, la escuela, el concurso Basura Limpia, todo lo que se ha hecho en términos de concientización, porque realmente fue muy impactante el trabajo que se hizo, teniendo en cuenta que, digamos, se implementaba por primera vez la separación en origen, pero en este caso eran los propios vecinos los que llevaban ese residuo al punto limpio, ¿no? Después se empezó a organizar, se consiguieron algunas motitos, algunos carros, después apareció, bueno, obviamente el camión de recolección diferenciada que vino a, digamos, sumar y mucho al tema de los barrios, pero también a otras localidades. Bueno, ahora estuve en contacto esta semana con la ministra de Ambiente, la ministra Villar, que bueno, hay un proceso también, algo, no quiero anticiparme, pero bueno, seguramente vamos a contar con algún otro elemento también. Lo que se hizo en términos de mecanización del punto limpio, porque una de las cosas que empezamos a ver es que, bueno, el volumen ocupaba buena parte del galpón. Bueno, cuando vino la cinta, cuando vino la compactadora enfaradora, cuando vino el Zampi, obviamente todo eso hizo que el galpón se ampliara, ¿no? Estoy hablando metafóricamente, sino que permitiera compactar, manejar mejor el recurso. Bueno, obviamente eso hace que haya un mejor manejo, que haya un mayor nivel de procesamiento, pero estamos, digamos, en la víspera de todo lo que puede llegar a ser, porque vos imagínate que cuando viene la temporada, por ejemplo, que los residuos se triplican. Es impresionante, sí. Digo, los balnearios, que incluso, volvemos al tema de los balnearios, pero los balnearios que hablamos hace algunos años y están todos muy concientizados, al margen de tener que cumplir con una ley, porque esto de la separación en origen y la recolección diferenciada para balnearios ya está por ley provincial hace mucho tiempo. Digo, no hay capacidad de procesamiento en el punto limpio. De 44 balnearios, con 4 ya, digamos, colapso. O sea que imagínate que tenemos un potencial de procesamiento de residuos sólidos urbanos que, con esta planta de separación, si algún día se ilumina el gobierno nacional y el funcionario que esté en ese lugar y deciden liberar los fondos para que se pueda ejecutar este programa, que de nuevo va a ser inspiración para muchos distritos, pero nos va a ayudar particularmente, y pensando de manera egoísta, nos va a ayudar a nosotros a resolver y avanzar un montón en el tratamiento de nuestros propios residuos. Me parece que vamos a tener ahí la posibilidad de avanzar mucho más con esta temática, que bueno, que para nosotros es importante, como lo hemos demostrado. Es que se ha avanzado mucho en poquitos años. Es un punto muy importante, muy interesante, pero bueno, hay una cuestión inmediata. A ver, la recolección de residuos. Y cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo empezamos a...? Porque acá me están diciendo, de pronto tengo acá en el machete que tengo yo, de todos los reclamos, de pronto hablamos de los basurales en distintos puntos. Uh-huh. En distintos puntos. ¿Cómo se generan? Sí, la gente, si no levantan la basura, va y tira en algún lugar. Hay lugares puntuales. No obstante eso, María, quiero decir que imagínate si para nosotros es algo importante. Todos los años tenemos la posibilidad de plantear algún proyecto para conseguir financiamiento y que tenga que ver justamente con asesoramiento profesional. Este año, y está muy poquito a poder concretarse, vamos a estar trabajando con la Facultad de Exactas de la UBA, la misma que en algún momento trajo la diplomatura en sistemas, en el primer año que tuvimos las aulas Puente. Vamos a estar trabajando con ellos para repensar todo el esquema que tiene que ver justamente con recolección de residuos y limpieza. Sí. O sea que, digamos, esto nos va a permitir a nosotros tener un asesoramiento
profesional, digamos, Es un tema muy de importante. una de las universidades más importantes del mundo y obviamente la primera en la Argentina y una de las principales de Latinoamérica, va a estar pensando cómo podemos mejorar en este tema, porque digo, de nuevo, no es que vengo a proponer que estamos conformes con cómo se resuelve la cosa, vemos lo mismo que ven los vecinos, lo vemos, digo, no es que estoy planteando algo en contrario. El tema es esto, bueno, ¿de dónde surgen los recursos para poder ir resolviendo? ¿Qué recursos tenemos para esto, Sebastián? Hoy en día, vos como municipio, como ejecutivo, ¿cómo de pronto cuando te preguntan, ¿cómo lo resolvemos hoy en día? ¿Se puede No, resolver? bueno, por eso, lo que hemos planteado tiene que ver primero con la recolección tradicional a través de los camiones recolectores que tienen una frecuencia determinada en los distintos lugares, que tienen un sistema de recolección, por ejemplo, en el caso de los lugares para evitar, donde hay calle de tierra, se hace el achique para justamente evitar que el tránsito pesado impacte sobre la calidad de las calles. O sea que eso está. Le hemos sumado todo lo que tiene que ver con el punto limpio, que tiene justamente el procesamiento, que eso no va a los sectores de disposición final, en este caso el predio de residuos de Santa Irene. Y en este caso le hemos sumado también la recolección diferenciada. Todo eso hace a que achiquemos el impacto que está recibiendo Santa Irene. De nuevo, ojalá en algún momento contemos con esta planta de separación que tiene mucha más capacidad de procesamiento, que para eso obviamente hemos trabajado y mucho, y de nuevo, los fondos están, hay que liberarlos y ejecutarlos. Entonces eso va a tener mucho que ver. De nuevo, seguimos gestionando, probablemente haya un equipamiento adicional por parte del Ministerio de Ambiente dentro de poco, ojalá ocurra. Y eso nos va a permitir seguir ampliando y mejorando el sistema de recolección. Bueno, acá tenemos muchas preguntas que vamos mechando con todo lo que tenemos acá nosotros anotado con respecto, por ejemplo, estábamos hablando de los basurales, de la recolección, las calles. ¿Hay recursos para las calles? Sí, se viene trabajando también nuevamente, ¿no? Me parece que estamos ante un momento bisagra donde la ciudad y el distrito en su conjunto ha crecido mucho y exponencialmente y hay cosas que se resolvían de algún modo o las seguimos resolviendo de algún modo y necesitan hacer un salto de calidad. En el Quiero caso de hacer las calles, un parate, intendente. sí, Quiero hacer un parate en esto porque tenemos algunas calles donde se hizo cordón cuneta, donde se sí, hizo, que quedó maravilloso sí, sí, y que le sí, ha cambiado sin totalmente, duda, sin duda. Se ha hecho totalmente a la cara y quiero... ¿dónde fue? ¿En el barrio La Azucena? A ver, usted dígame, no me acuerdo. no, cordón ¿Dónde se cuneta hizo el hemos cordón hecho, cuneta? sí, en varios lugares, asfalto, vamos a recurrir a la nostalgia, porque en realidad esto fue en la gestión Yo- nacional anterior, ahora todo eso fue, No, se no, cortó. estamos hablando de lo anterior, No, no, ahora claro, ya no claro, tenemos claro. nada. No, Hace no, más de obviamente 500 ahora días, estamos ¿no? Que no transitando otra tenemos... realidad, Sí. pero lo cierto es que queremos avanzar y de nuevo, me parece, digo, más allá de la existencia o no, porque también hay que desmitificar el hecho de que solamente las cosas se pueden resolver si hay fondos de la nación o de la provincia. Si Ahí tuviéramos, está, si tuviéramos, a eso quería llegar. bueno, a ver, si tuviéramos en este caso la posibilidad de poder sentarnos seriamente, pero digo, no, lejos de las cámaras y todo lo demás, con la oposición, para plantear un presupuesto correctamente, para proponer las tasas que hacen falta para poder llevar adelante los servicios que nos exigen los vecinos con todo derecho, digo, ahí podríamos pensar, hay cosas que no, hay cosas que obviamente están muy por fuera de las posibilidades económicas del municipio y que para eso obviamente hay que recurrir y además tenemos que recurrir a la provincia y también a la nación porque nosotros con cada acto de consumo pagamos IVA, pagamos ingresos brutos, con lo cual digo, General Alvarado genera masa fiscal cada vez que compramos un caramelo o que compramos en la carnicería o que cargamos nafta o lo que sea, se generan distintas clases de recursos. Y esos recursos deberían volver al distrito y poder identificar justamente en qué medida vuelven. Yo no tengo duda que en la provincia vuelven y calculo que en algún punto hasta incluso más. Ahora, me queda clarísimo también, particularmente en esta etapa, de que todo lo que genera el Distrito General Alvarado, en términos de IVA, de ganancia, de un montón de cosas, no está volviendo, sin duda, no está volviendo al distrito.
¿Por qué? Porque básicamente la decisión del presidente Milei es correrse de toda responsabilidad que es inherente al Estado, pero no ha dejado de cobrar los impuestos. Digo, en General Alvarado se sigue pagando IVA, se sigue pagando ganancias y todos los impuestos nacionales, pero no vuelven transformados en cuestiones que son necesarias. Ahora, por ejemplo, y volviendo al tema de las calles, digo, hoy podría decir a trazo grueso que, como bien vos identificaste, obviamente hay calles de tierra que hay que intervenir, hay que mejorar, hay que aportar material, hay que estabilizar y hay que mejorar, pero lo cierto es que a trazo grueso se ha hecho un gran trabajo años anteriores en calles de tierra, con lo cual hoy la problemática está quizás más focalizada en las calles de material, en la calle de asfalto, de hormigón. Se viene trabajando, vos has visto la cuadrilla que viene trabajando, que han recauchutado una máquina, que además el otro componente que es conseguir el material. Y que le no vamos es tan a mandar sencillo. un saludo a la gente de Bacheo y Sí, a la por gente, a supuesto. toda la gente del Corralón. O sea, se encargaron de poner en funcionamiento esa máquina y ahora la están usando y vamos avanzando al ritmo que nos posibilita. Primero, la capacidad de la maquinaria, la capacidad del personal, pero también la capacidad de disponer de material, porque este material se está usando de lo que se hizo, por ejemplo, del refulado del acceso a Mechongué, Sí. o en algún momento cuando se tuvo de la ruta 11, o si no, hay que ir a buscarlo a otro lado. Entonces, ¿por qué? Porque al haberse paralizado la obra pública, particularmente lo que tiene que ver con rutas provinciales y rutas nacionales, las plantas, ya sean privadas o la planta pública, en este caso también de la provincia que está en Mar del Plata, pero ni la planta pública a título gratuito, ni la planta privada comprándolo está prendiendo la máquina para generar material porque no tiene obra para llevar adelante. Entonces también es muy difícil poder conseguir material para poder trabajar. Sin embargo, no obstante eso, nos la arreglamos para poder proveer el material al personal, usar la maquinaria e ir tapando los baches. Ahora, nosotros propusimos dar un salto de calidad que tenía que ver con la planta hormigonera, que, de nuevo, nosotros habíamos hecho un primer planteo con un camión hormigonero, porque también teníamos otras necesidades, porque también, o sea, está el tema de las calles, pero también tenemos que fortalecer el equipamiento de obra sanitaria, tenemos que, bueno, planteamos un abanico abierto de ir avanzando un poquito en cada cosa, porque son varios los temas que hay que resolver. Bueno, hubo un primer tratamiento, se bochó eso, se decidió políticamente que fuera todo el recurso del crédito a la planta hormigonera y un camión hormigonero, y nosotros agregamos un tractor sin la niveladora de arrastre, eso va a haber que adquirirlo por fuera del crédito. Después, sí. Cuando nos ponemos de acuerdo, vamos al tratamiento y no lo querían votar tampoco, entonces es como decir, bueno, es la máquina de impedir por impedir. Bueno, obviamente, de nuevo, el sector del radicalismo, entendiendo que esto era un elemento fundamental para poder avanzar en lo que es una problemática que te la plantea cualquier vecino caminando por la calle, se aprobó y bueno, y se demoró mucho, pero se está avanzando en la cuestión administrativa. Yo estoy viendo, por ejemplo, que están firmando algunos municipios que, por ejemplo, el caso de Mar Chiquita, habían presentado ya con unos meses de anterioridad. Bueno, acaba de firmar hace poco. Bueno, seguramente en algunos meses nos llevará a nosotros la firma, recibiremos el fondo y después tendremos que hacer lo que corresponde a la cuestión administrativa, que es la licitación, esperar los tiempos de entrega. O sea, son cosas que llevan mucho tiempo, por eso demorarlo en discusiones que son estériles, que no llevan a nada. Después son los tiempos que esa máquina no está trabajando en la calle. No obstante eso, agradezco nuevamente al personal que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y mucho amor propio también llevan adelante esta tarea de hacer bacheo, de ir reparando los baches con elementos que hoy ya son, diríamos, casi artesanales, ¿no? En algún momento hubo una frase desafortunada que decía, bueno, ustedes sigan con el trompito que van bien. Bueno, me parece que la ciudad se merece, por su crecimiento, se merece pasar a una mecánica más industrial que nos lo va a permitir la planta de separación y el camión hormigonero. Bueno, y tendríamos que llegar, en algún momento, sí, deberíamos llegar a un segundo camión hormigonero, porque ahí estaríamos utilizando a capacidad plena la planta, justamente lo que le permite la planta, que es llenar 2 camiones hormigoneros en el momento. Entonces, nada, ahí vamos a poder hacer
todos los arreglos de bacheo, que es la prioridad. Vamos a poder hacer cordón cuneta, como bien vos decías, María. Esto tiene una intervención muy importante sobre el mantenimiento de las calles de tierra y eventualmente en algún futuro hasta incluso nos podamos animar a hacer nuestras propias calles de hormigón. Bueno, yo les quiero contar a la gente que tenemos un montón de mensajes y hay cuestiones que el intendente no va a poder responder hoy porque tengo también otras cosas que preguntarle con todo lo que venimos hablando. Sí, la separación en casa y hacerse un poco cargo de nuestra basura también. La gente camina y va tirando papeles de golosinas, nadie se acerca a un tacho. Bueno, María, hay un montón de cuestiones. Está estudiado que nosotros generamos por persona 1,1 kilo de residuos por día. O sea, multiplicarlo por la cantidad que somos te va a dar una idea del volumen que hay que manejar todos los días de residuos. Al margen de eso, el 60% es recuperable. Entonces, fíjate vos todo el desafío. Son dos cuentitas muy sencillas. Fíjate el desafío que tenemos por delante para, de nuevo, evitar que eso llegue al predio de disposición final. Que hay personas que se dedican a esto, que le pueden generar valor, que ese es el desafío que ahora esperemos dentro de muy poquito podamos contarlo. Venimos trabajando hace mucho tiempo para poder agregarle valor a ese residuo. Pero no obstante eso, también le hemos generado a través del Punto Limpio, y una vez más, feliz aniversario, 6º aniversario. Ya, mañana. Mañana. No solamente, digamos, hemos hecho una mejora para la comunidad, sino que estas personas que antes trabajaban, digamos, expuestas a la intemperie y un montón de cuestiones de orden sanitario, pues no se deja de trabajar y que con todavía tenemos gente sin que duda, está trabajando. Pero bueno, de nuevo, María, si vos me ayudás y todos nos... Digamos, incluso el llamado del sector de la oposición, la propia gente de La Libertad Avanza, que pueda reclamarle a sus representantes. Hago la misma cara que estás haciendo ahora. Bueno. Pero bueno, que ya nos ayude. Yo siempre trato de pensar en positivo. No me manda al frente, intendente. No me manda al frente. Siempre pensando en positivo, a lo mejor ellos pueden reclamar también, porque deberían, como vecinos que son, deberían estar interesados que esto ocurra, ¿no? Bueno, qué sé yo. Que sí. Sí, yo también pienso que sí, porque es un tema de todos. Bueno, hablamos de las licitaciones, hablamos de... A ver, vamos con la salud. Y no dejo de lado todos los mensajes que están entrando, que ahora los vamos a leer, vamos a ir leyendo, porque ya la mayoría son la basura, las calles, los curros, dice uno, que me parece... Bueno. A ver... atendedor de boludos tiene, y no sé, la verdad. ¿Cómo no lo escuché? ¿Qué? No, atendedor boludos. O sea, esta persona, no voy a leer el mensaje porque no tiene nombre ni apellido, así que tampoco lo leo. Me parece una falta de respeto. De un lado o del otro, ¿no? Me parece la falta de respeto. Sí, ya no. A ver, hablamos dice Cristina, a mi mamá le sacaron la medicación PAMI hace 3 meses rogando una cama especial antiescaras. Y esto es nación, no les importa a los viejos. Vamos con el tema de salud, ahí va. A ver, bueno, esto está pasando, temas con la insulina, con medicación oncológica, me parece que es sumamente grave. El desapego emocional que tiene este gobierno nacional con respecto al padecimiento de las personas me parece que es una de las cosas más crueles que no se ha visto, creo que nunca, no sé. Sebastián, estuvo el secretario de Salud. Sí. La verdad, impecable como siempre, Mauricio Besteiro. Y estuvo hablando de todas estas cuestiones, ¿no? A ver, la gente tiene que saber que desde el hospital municipal se está tratando de cuidar absolutamente todo. Todo con los recursos que tenemos, obviamente, y de nuevo, ¿no? Me parece que esta fue la estafa electoral, porque a la gente le habían prometido, Milei le había prometido particularmente, que bueno, que la cuestión de la economía iba a andar todo tan bien que iban a dejar de caer en lo público, como dijo tristemente célebre hace algún tiempo la exgobernadora Vidal, que bueno, que iban a poder elegir dónde atenderse, que todo iba a ser maravilloso, y la realidad es que lejos de privatizar se ha estatizado. Yo hoy estuve incluso un ratito hablando con Mauricio, recorro el hospital,
Y veo que de 44 camas que tenemos hay siempre 42, 44, 41, digo, y recién estamos ingresando. La verdad que el clima viene siendo todavía muy amable, no hemos entrado en fase de enfermedades respiratorias, que ya vendrán, como todos los años. Pero digo, vamos a tener un invierno con un sistema sanitario ya en estrés, porque mucha gente ha tenido que ver, digamos, ha tenido que dejar, por ejemplo, su cobertura médica. ¿Por qué? Sí. Porque con esta idea maravillosa de regular los mercados, que puede ser muy lindo y muy teórico, cuando lo planteaba Adam Smith hace 140 años, pero lo cierto es que cuando vos desregulás un mercado que es un oligopolio, que hay 4 o 5 vivos que se sientan en una mesa y le ponen el precio a las cosas, ¿qué hacen? Se ponen de acuerdo para poner precios altos. Entonces, primero desregularon el mercado de las prepagas. Las cuotas se fueron al diablo. Mucha gente tuvo que resignarlo. Después dijeron, bueno, no, vamos a dejar las cuotas como están y vamos a regular los copagos. Entonces, la gente se quedó pagando una cuota cara y después cuando llega al médico nunca sabe cuánto tiene que pagar de copago. Digo, aún pagando una cobertura privada. Se dejó de enviar medicación, está complicado, como decíamos, lo oncológico, el Prodiaba de diabetes. O sea, realmente se ha abandonado la función básica del Estado Nacional, que tiene que ver, entre otras cosas, con la salud. Y bueno, y la provincia y los municipios estamos haciendo malabares para poder darle respuesta a nuestra gente. Porque digo, tuvimos esta semana la alegría de que se haya reanudado la obra del CAPS. Ya para terminarlo le falta muy poquito. Entonces, digo, yo no sé por qué no funciona la teoría anarcocapitalista y de la escuela austríaca, donde todos los vecinos se hubieran puesto de acuerdo para construir un hospital. Eso no ocurre ni acá, ni en todo el país, ni en ningún lugar del mundo. Entonces, si hoy el Estado Nacional no genera esta infraestructura, digamos, esa infraestructura no existe. Hoy, por ejemplo, no se nace si no es en el hospital municipal, por ejemplo. Bueno, está la opción privada. Porque no tenemos, sí, porque la clínica dejó de recibir entonces, seguimos a los absorbiendo chicos. cada vez más demanda, más complejidad, digo, y con cada vez menos recursos. Entonces, bueno, pero realmente tenemos una buena noticia, que tenemos 2 neonatólogos en el hospital municipal. Por ejemplo, y lo dijo el secretario de Salud. Y con esto digo, porque después, muy cerquita, hay gente que defiende todas estas ideas. Pero es muy fácil defenderlas, por ejemplo, en Mar del Plata, cuando no tenés hospital propio. Hablo del gobierno, explícitamente el gobierno municipal. No tenés hospital propio, no tenés una red de CAPS, porque vos imagínate, nosotros tenemos 13 CAPS en el distrito. Si consideramos que Mar del Plata es 20 veces la población de General Alvarado, digamos, debería tener 260 CAPS, ¿no es cierto? Distribuidos en los distintos barrios de Mar del Plata, en distintos lugares. Lo cierto es que tiene 31, creo, o 33 o 35. O sea, está muy por lejos de la capacidad de dar respuesta. Es un tema que no le interesa, evidentemente, o no sé qué va a pasar ahora, por ejemplo, con Chapadmalal, para hablar de cosas que tienen que ver con el turismo, porque ahí hay un CAPS que tenía que ver justamente con una contratación por parte de quienes estaban llevando adelante las concesiones. Bueno, ahora que Chapadmalal no va a estar más, como dijo el ex gobernador y ahora secretario de Turismo y Deporte de la Nación, que Chapadmalal es innecesario. Ay, bueno, por hay favor. que ver qué pasa con los habitantes de Chapadmalal. Hoy subí... Muchos son empleados y que hoy están viendo se están quedando sin laburo. Y bueno, en algún momento se venderá eso o no, vendrá alguna empresa o no. Digo, tanto se habló del Marquesado, que era un lugar para hacer proyectos. ¿Y por qué no hacen el proyecto en el Marquesado, ¿no? Y sigue... Bueno... Por eso digo, mucha incoherencia, mucha falta de criterio, mucho me parece mucha brillantina en un montón de cosas, pero la realidad es que está pasando por otro lado. Me parece que en el medio la que padece es la gente y bueno, de nuevo, quienes creemos que el Estado tiene que hacerse responsable y tiene que resolver los temas que son de la comunidad, bueno, estamos haciendo malabares con todo para poder llegar con la respuesta a todos los que lo necesitan. Sobre todo en algo tan sensible como es, en este caso, la salud. ¿Cómo solucionamos el tema del tomógrafo? 2 vías. Yo hablé con el ministro Kreplak para ver si hay alguna posibilidad de que la provincia nos dé una mano con eso. La realidad es que, de nuevo, el tomógrafo no está roto, sino simplemente... Es una lámpara. Es una lámpara que tiene una cantidad de disparos y que se agotó. Digamos, llega un momento en que se agota.
Vos decís, bueno, ¿por qué no lo previeron a esto? Bueno, en realidad sí, lo habíamos puesto en el presupuesto. Esto podía haberse agotado en enero o se podía haber agotado en octubre. Lo cierto es que uno no puede comprar uno de reserva porque tiene que entregar el que está en uso. Eso es un problema. Entregar que... Entregar la lámpara. Ah, la lámpara. Hay que entregar la lámpara que está en uso y reponerla por el foco nuevo que tiene la capacidad de generar los disparos correspondientes. Que uno dice, bueno, pero ¿cuánto disparo? Bueno, lo que pasa es que mucho tiene que ver justamente que no es un diagnóstico por imagen, no tiene un disparo. A lo mejor tiene 7, salió mal y hay que hacer 14, bueno. Es muy variable. En la época de la pandemia, el último que se repuso fue en febrero del 2022. En la pandemia, con todo lo que se hizo respecto de, entre otras cosas, ¿no? En términos de diagnóstico, bueno, se usaba muchísimo, se agotó muy rápidamente. Bueno, ahora se ha normalizado el uso, lo cuidamos, pero bueno, en algún momento se termina agotando, esa es la realidad. Va a pasar ahora, va a pasar dentro de 2 o 3 años de vuelta, digo, es una realidad. Tenemos mucha demanda. En algunos lugares se están entregando tomógrafos nuevos, así que no nos resignamos. Yo entiendo que aún no está para desecharlo, que digamos se puede cambiar el repuesto, pero son repuestos que están en el orden de los $50.000. Y uno nuevo, un tomógrafo nuevo, 62.000. 165.000. Oh, el tomógrafo completo. No, digo la lámpara. No, sí, por eso. Bueno, están más de $50.000, $60.000, depende. Por eso estamos haciendo las gestiones ante la provincia para ver si hay alguna posibilidad que nos puedan acompañar de algún modo, parcial o totalmente, y si no, lo tendremos que encarar con los recursos municipales. Pero obviamente son números muy importantes. Mucha plata. Muy importante. Es mucha plata. Bueno, y los detalles los dio el secretario de Salud, el doctor Mauricio Besteiro, que estuvo acá en el programa la semana pasada, y que no vamos a hacer que el intendente los repita porque si no nos lleva todo el programa. Quiero ir con otro tema. Vamos con los 500 días o más sin obra pública. Sí, estuvimos, fue obviamente un acto que nos convocó el ministro Catopodis, fue el propio gobernador. ¿Tiene agua usted o no? No, pero ahí le llevó, pero usted hable. No, digo, yo lo hablaba incluso, coincidí en el ingreso con Catopodis, con Gabriel, que bueno, ya se ha generado un vínculo, ha venido muchas veces, la verdad que siempre ha sido muy, muy generoso, yo siempre lo he dicho, muy generoso con sus conceptos, tiene un aprecio particular por General Alvarado. Y bueno, yo lo que le decía es que se ha logrado desde lo discursivo plantear que la obra pública como una cosa mala, que tiene que ver justamente con la corrupción y demás, como una categoría abstracta, pero la realidad es que después en los territorios te piden obra pública, porque hay necesidad de que haya más jardines para poder absorber más matrícula, hay necesidad de, por ejemplo, poner en marcha de nuevo el natatorio, que es una obra pública también, de hacer la cancha de hockey, es una obra pública también, de tener mayor capacidad hospitalaria, y gracias a Dios arrancó de nuevo el CAPS, porque para nosotros eso va a significar ampliar, te diría casi, un medio hospital más la posibilidad de tener la licitación del hospital nuevo, para lo cual trabajamos y mucho durante muchísimos años. Eso es obra pública también. Entonces digo, hay como una desconexión a veces en lo discursivo, que se habla de la obra pública, pero después no se lo lleva al llano, digamos, ¿no? De decir, bueno, esto es necesario y tiene que ver con el bienestar de la gente. Entonces, digo, en ningún caso, y te digo más, incluso la propia oposición, si vos ves los pedidos de informe, los proyectos de resolución, son todos de obra pública, o sea, no son ni siquiera coherentes con su propia ideología. O sea, no ha habido un caso, salvo honrosas excepciones, de que algunos vecinos se ponen de acuerdo, por ejemplo, para hacer extensiones de la obra de gas, pero digo, no se ha planteado un proyecto, por ejemplo, como el que se hizo en el barrio Paraná o que se hizo en el barrio Margarita, de que los vecinos se ponen de acuerdo, contratan primero un ingeniero para hacer el proyecto y después hacen la vaquita para hacer la obra. Ni de cloaca, ni de luminaria, ni de asfalto mucho menos, ni de cordón cuneta menos que menos. Entonces digo, esta cuestión tan teórica que se plantea del anarcocapitalismo no tiene asidero en lo territorial. O sea, puede quedar muy lindo y muy pomposo en la boca de un presidente, pero la realidad pasa por otro lado. Entonces, digo, hoy la gente está demandando mayor presencia del Estado y no menos. Ahora, lo que tenemos que discutir es los recursos, de dónde sale eso para poder darle respuesta a cada uno
de las cosas que nos piden y cómo priorizamos el orden de las cosas. Y los recursos municipales son finitos, porque no Son tenemos... finitos, son insuficientes también. Digamos, venimos asistiendo a lo largo de todos estos años con una clara estrategia de financiamiento por parte de la oposición. La oposición tiene mayoría desde hace 8 años. Desde hace 8 años la inflación acumulada es del 6.000% y las tasas han sido del 2.200%. Entonces, en términos promedios, estamos al tercio de los recursos que serían necesarios para mantener un nivel. No estamos hablando de incrementar, sino para mantener un nivel. Estamos al tercio. Entonces eso obviamente genera complicación en la prestación de los servicios que después nos demandan los vecinos. Y llegamos a montos promedios, por ejemplo, de partidas inmobiliarias de 10.000 pesos. Entonces nosotros nos vemos con que tenemos que garantizar salud por 10.000 pesos. Y hoy 10.000 pesos es la suma de una buscapina con un ibuprofeno. Y tenemos que operar por 10.000 pesos. Pero también tenemos que cortar el césped por 1.000 pesos. Entonces son 5.000 para cada uno. Pero además tenemos que hacer la recolección de residuos. Bueno, ya son 3.000 para cada uno. Bueno, también tenemos que alumbrar. Ah, no, ya son menos. Y tenemos que agua, y tenemos que cloaca, y tenemos que colaborar con la educación, y tenemos que colaborar con la seguridad. En suma, tenemos casi 10 servicios por 1.000 pesos cada uno en términos promedio. Entonces llega un momento que la creatividad, la magia y la fuerza del amor se termina. Digo, por eso la invitación recurrente, lo hice en la apertura de sesiones, lo vengo haciendo en todas las aperturas de sesiones, a trabajar seriamente desde la política para pensar los recursos. Y de nuevo, hay concejales que se le va a terminar el mandato ahora este año, ¿no? En ninguno de los casos han presentado un presupuesto. Porque si vos tenés aspiraciones, no digo todos, pero si vos tenés aspiraciones a ser intendente, te has propuesto para ser intendente un montón de veces, bueno, iluminanos a todos, o nos hubieras iluminado a todos, con un presupuesto, con las tasas que son necesarias para llevar adelante. Lo que pasa que, obviamente, cuando hay que contrastar con datos, cuando hay que contrastar todo lo discursivo con elementos que prueben lo que vos decís, a muchos hacen agua, y no tienen la posibilidad de demostrar nada de lo que dicen. Entonces, ahí es donde se complica, y ahí es donde nosotros hacemos un llamamiento a que, bueno, este año se renueva la mitad del Consejo Deliberante. Bueno, por ahí los vecinos tengan la posibilidad de reflexionar de que necesitamos un Consejo Deliberante que no se ponga en el lugar de contralor para justificar su propia pereza, sino que se dé a la tarea que le ha encomendado el pueblo, que es pensar las mejores ordenanzas para mejorar la vida de los albarenses. No viene ocurriendo, ¿eh? Es más, el año pasado, por ejemplo, ni siquiera hubo la mueca de querer simular que se trabajó y presentar propuestas. No digo de presentar un presupuesto propio y acorde a las tasas que se propusieron, sino simplemente presentar observaciones al presupuesto oficialista. Bueno, ni siquiera eso hubo el año pasado. Entonces, digo, los discursos se agotan cuando uno interpela y expone que después cuando se apagan las cámaras queda muy poca gente trabajando. No digo que ninguno, queda muy poca gente trabajando, y eso se traduce después en la calidad institucional, en las cosas que se llevan a la práctica y que los vecinos exigen. Entonces yo no tengo problema, lo explico, digo, pero me parece que está muy claro que necesitamos revisar, y otro de los asesoramientos tiene que ver con eso, con cómo modificar la estrategia fiscal, porque evidentemente en las fuentes tradicionales de las que se valen todos los municipios, por lo menos de lo que yo conozco de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, digo, hoy evidentemente no contamos con recursos suficientes para llevar adelante los servicios que los vecinos se merecen. Intendente, ¿cómo estamos con los sueldos municipales y cómo llevamos adelante el tema de los jubilados Bueno, del municipales? mismo modo, María, cuando nosotros hablamos de tasas y de presupuesto, básicamente y en una amplísima mayoría estamos hablando justamente de la paritaria municipal, Ujú. que de la cual se valen los trabajadores activos y también, obviamente, los jubilados. En este caso, de nuevo, yo había propuesto inicialmente una tasa del 85%. Bueno, se aprobó menos de la mitad. Por ejemplo, en el 2022, la inflación fue del 93%. Esto lo he contado muchas veces, pero lo repito para remarcar un poco lo que comentaba anteriormente. Fue del 93%, las tasas fueron del 45%. En el 2020, o sea, la mitad, ¿no? En el 2023, las tasas fueron del 65%. Y bueno, quedamos al tercio, tuvimos una inflación del 211%. Entonces, realmente
Ahí es donde se evidencia, porque después sí le dicen para el Día del Trabajador, ojalá le paguen más y demás. Estos no son los sueldos que yo quiero pagar, ¿eh? Estos son los sueldos que quiere pagar la oposición, que ha tenido de nuevo la potestad de fijar las tasas durante 8 años. ¿Cuál sería el sueldo que usted quisiera pagar, por ejemplo? No puedo ponerle nombre ni valor, porque eso va a generar pero otra usted cosa. quisiera ir más allá. María, no lo tengo que decir yo. No, pero preguntemos en las mismas escalas poblacionales, hablemos de Balcarce, de Chascomús, hablemos de distritos que tienen la misma escala poblacional y veamos qué es lo que están cobrando. No hablemos de Mar del Plata, que ya por una cuestión de población tiene otro tipo de coparticipación, tiene otro tipo de remuneración, porque eso también lo establece la ley orgánica de las municipalidades. Entonces, obviamente, son otros valores. Pero hablemos de municipios que tienen más o menos la misma condición que nosotros, bueno, están mucho mejor. No digo que somos los últimos, se ha ido mejorando porque, independientemente del piso, que siempre tratamos de elevarlo, nosotros hemos avanzado y mucho con el tema de porcentajes. Tema de porcentajes hemos defendido y mucho en cuanto hemos podido, lo que tiene que ver justamente con el salario municipal. Ahora, no alcanza, claramente no alcanza, pero de nuevo, básicamente cuando discutimos presupuesto y tasa, estamos básicamente en más de un 70% estamos hablando de salarios. Entonces me parece que esto es muy importante que lo sepa el empleado municipal, porque de nuevo nosotros siempre vamos a querer que el empleado municipal gane mejor, además que cuente con el equipamiento que necesita para hacer su tarea, que cuente con los elementos y materiales para hacer su tarea. Esa es nuestra responsabilidad. Ya hay un límite que hoy lo impone la democracia y está muy bien. Por eso decimos nuevamente, y esto no es hablar de mayorías, aunque tengo que decirlo, en los municipios donde hay mayoría, los oficialismos, sean de un espacio político o del otro, las comunidades avanzan más y mejor. Algo nos tiene que llamar la atención. Yo lo dije en el 2021. Ojalá sea la posibilidad que nos permita dar un ejemplo de democracia y de civismo, teniendo una posición con la cual podamos construir. Porque yo lo digo, yo tengo un proyecto, la oposición tiene otro, yo puedo aportarles ideas al de ellos al nuestro, y vamos a tener dos proyectos mejorados para la comunidad. Si no, lo que tenemos es, yo no te dejo hacer el tuyo, yo hago el mío a las patadas y tenemos un proyecto a media. Entonces, me parece que la política no ha estado a la altura y lo lamento, porque de nuevo, yo siempre sostengo la invitación a que nos pongamos a trabajar a través de nuestros equipos, que podamos de verdad construir, o si no, nos basamos en hacer títulos, hacer videitos. No, tenemos un montón de mensajes. Faltarnos al respeto. ¿Qué sé yo? Me parece que la política tiene que estar a otro nivel. Lamentablemente no ha ocurrido. Renuevo las esperanzas de este año de que podamos tener un consejo deliberante que nos permita mejorarle, pero de verdad, mejorarle la calidad de vida a la gente. Bueno, tenemos un montón de mensajes que los voy a ir leyendo y de pronto vamos a... Porque yo me voy a extender un poquito, porque no tengo programa atrás, me parece, pero quiero hablar un poco de, sobre el trabajo, la producción, cómo orientamos el trabajo de los alvaradenses. Sé que vos venís de la producción, Sebastián. Sí, sí. La primera nota que te hice fue por eso. Sí, claro. La primera nota que yo le hice al intendente, le cuento a la audiencia, fue desde la Secretaría de Producción. Y él siempre apostó a eso. Yo te quiero preguntar hoy cómo orientamos el trabajo hoy en día, que está muy difícil, está muy complicado. Sabemos que hay muchas empresas que se están apostando, sí. que hay mucha gente que está tratando de apostar a nuestro distrito. ¿Cómo la estamos orientando? Estuvimos la vez pasada con la directora de empleo, sí, Lucía Sueldo, que nos comentaba un poquito, pero yo quiero que vos nos cuentes a ver cómo vas a orientar o cómo orientás el tema del trabajo en Miramar. Con más trabajo, básicamente, pero déjame contarte esto. Y esto para hacer el contrapunto y de nuevo llamar a la reflexión. Hoy, por ejemplo, por un capricho, y no tengo duda de que tiene una intención electoralista, el presidente Milei, por ejemplo, le va a sacar los aranceles para que se puedan importar la PlayStation, aire acondicionado y demás. Hay 5.000 puestos de trabajo en juego hoy en Tierra del Fuego, que a través de las distintas empresas que se dedicaban
a ensamblar, incluso a fabricar televisores, aire acondicionado, y que obviamente era un régimen de promoción para que la gente pueda vivir ahí. Digo, hoy están en alerta máxima, la semana que viene seguramente va a haber una gran movilización. Digo, pero no hay que irse a tierra del fuego. Acá en Mar del Plata, por ejemplo, Marequiere, que era una empresa, digamos, antiquísima, está suspendiendo 100 empleados, se va a quedar con 3 para empezar a importar, porque dice, pues ahora el negocio es importar. En Pilar, por ejemplo, están suspendiendo a una empresa FB de grifería, 800 personas. En municipios como Las Flores, Chivilcoy, están cerrando fábricas de 500 personas, de 100 personas. Esto claramente, digo, tiene que ver con que hay un gobierno nacional que no promueve el trabajo, que no promueve la economía real, que está en la timba financiera, el carry trade, esto de tener un dólar aplastado, de que vengan inversores, pero no inversores productivos, venga gente, grupos económicos a timbiarla, a hacer su negocio y llevársela de nuevo. Entonces, de eso no va a quedar nada acá. O sea, que estamos quemando dólares, ya lo vimos con Macri, ¿eh? Pero digo, volvemos a la misma, solamente que mucho más rápido, mucho más fuerte, pero estamos viendo el mismo esquema que se planteó en su momento. ¿Qué hacemos en el distrito? Bueno, en el distrito venimos apostando fuertemente a eso. Estuvimos el otro día recorriendo con el secretario de producción la planta de frío y empaque de Kiwi. Se está ampliando la capacidad productiva de plantas que antes promediaban las 25 toneladas por hectárea. Ahora están maravilloso lo que está pasando con todo esto. El año pasado exportaron 10 contenedores, este año van a exportar 24. El jueves estuvimos con Andrés Ferreira, el delegado de Otamendi, con Gabriel Cacassi, el concejal de allá, en Teriterra, que son empresas que tienen su sede en Balcarce y ahora están invirtiendo en el cruce de Otamendi porque ven el potencial que tiene Otamendi, y al ladito estaba Chayé con John Deere, ya están construyendo el galpón de la agronomía de Teriterra. Me dice, en breve ya arranca el agroservice de YPF, que eso, digamos, quieras o no, está generando todo un posicionamiento en ese lugar y viene a prestar servicios de apoyo. ¿Y por qué? A ver, Sebastián, ¿y por qué no se ve? Se está haciendo el movimiento de suelo porque muchos preguntaban, obviamente con algún grado de animosidad, ¿qué pasa con la planta de papa que firmó el boleto de compraventa hace poco? Bueno, pasen, están haciendo movimiento de suelo, seguramente dentro de muy poco van a montar galpones. Digo, en un contexto que en la sintonía gruesa, digamos, no se apoya la economía de lo real, nosotros sí tenemos esta visión de que hay que apoyar, sean 2 puestos de trabajo, 5, 10, 15, 50 o 100, digamos, hay que generar las condiciones, hay que generar, por ejemplo, lo que se hizo histórico, que estuvo el gobernador en febrero, de la repotenciación eléctrica hacia Mar del Sur y hacia Mechongué, que hoy Mechongué es el lugar donde más empresas industriales se han radicado, con el molino harinero que sigue trabajando del 2017, con la fábrica de packaging de multienvase, con lo que viene sucediendo con la empresa avícola, que ya puso en funcionamiento la planta de alimento balanceado, tiene los galpones, con el prensado de soja. Digo, hay una apuesta porque le ponemos el hombro, le ponemos el cuerpo, destrabamos cosas que por ahí tienen que ver con la provincia, le ponemos la cara, acercamos fuentes de financiamiento. Digo, no es que las cosas suceden mágicamente y soy un tipo suertudo. En realidad le venimos metiendo muchísimas horas a esto que para nosotros es importante, y creo que es una de las cosas más difíciles de la política, porque ya es difícil llevar adelante la obra pública, como lo hemos visto con todas las cosas que están pendientes y que vamos a sacar adelante. Así nos lleve más tiempo, vamos a cumplir con el compromiso que asumimos natatorio, con cancha de hockey y todo lo demás. A alguien que apueste su dinero, su tiempo, que genere laburo, que eso incluso me parece que todavía mucho más difícil en la política, y sin embargo lo hemos estado logrando. Hay ejemplos como por ejemplo el caso del Kiwi, que es lo más importante que hemos tenido, porque además hemos generado estatus sanitario que hay en muy poquitos lugares del país. General Alvarado lo tiene, es una cosa que uno no entiende por ahí mucho de qué se trata, pero la verdad que vos ves en el mapa y es una locura que haya ocurrido eso, y sucedió. Yo quiero felicitar quiero felicitar a los kiwueros porque de General Alvarado, porque realmente ha sido un equipo perfecto, ¿ah? Y ya va solo, en realidad. Entonces yo no es que me quiero con el municipio. Aquí ahora tenemos que pensar, por ejemplo, son cosas que están pendientes. Bueno, ¿cómo podemos hacer para traer el pez limón, por ejemplo? Que hubo muchos proyectos interesantes y que se interesaron en algún momento. Tenemos que seguir generando cosas nuevas, porque después
digo, ya las capacidades están, los chicos ya se manejan solos, digamos, ya saben cómo presentar proyectos solos, digo, ahora hay que ir a atender a otra cuestión, digo, está lo de la vía fábrica que se está construyendo, por ejemplo, en la chacra experimental, que después nos va a permitir no solamente generar las plantas para el kiwi, sino explorar también otros cultivos que se pueden dar acá en nuestro distrito. Yo hace muy poquito, y en algún momento lo mostraremos, visité una plantación muy importante de olivares, por ejemplo, que se está generando acá y que podríamos ser una buena zona para eso. Puede ser la palta, puede ser la cereza, puede ser la palta que se da acá en General Alvarado, ¿ah? Bueno, pero hay que investigar también qué variedad puede ser, sí, si pero es la más reconocida en el mundo o se dan otras. En algún momento hubo algún lupular, entonces podríamos explorar si se puede generar lúpulo para el tema de, sobre todo, la cerveza artesanal. Digo, hay muchas cosas y por eso también el Estado tiene que estar antes para poder generar eso. Dice, bueno, generar investigación, generar extensionismo, como hace la chacra experimental que pertenece al Ministerio de Desarrollo Agrario, para que después vengan los productores y desarrollen eso. Y si hay cosas que no van, bueno, si che, esto acá no se da, por ejemplo, y evitarles el error, evitar que se generen inversiones que a veces son alentadas por ahí por alguna fantasía, y decirle, che, no, acá lo que se da es bien, no es esto, claro. esto, digo, inviertan en esto. Entonces, generar política pública para decir, bueno, para quien invierta en esto, lo vamos a acompañar. Está probado que dan buenos rindes, o en el caso, como este caso del kiwi, está claro que las condiciones agronómicas de General Alvarado, por la cercanía al mar, por las horas de frío, por la profundidad de los suelos, por lo que sea, da el mejor kiwi del mundo. Bueno, ¿qué otras cosas puede dar además de kiwi? No, hay muchísimas. Y yo te voy a sacar del sector de la producción porque, a ver, yo le cuento a la audiencia que al intendente yo lo empecé a entrevistar cuando era secretario de producción. Y es un magíster en todo esto porque él habla de lo que es la producción y lo tiene recontra claro. Pero lo voy a llevar a otro tema. A ver, voy a buscar mi machete. A ver, me pongo los lentes. Y no se va usted, intendente, de acá hasta no sé qué hora, me parece. Quiero decir que me tienen secuestrado acá. No, lo tengo secuestrado porque después hasta que vuelva a venir, no sé cuándo va a ser. Bueno, vamos a hablar de las localidades. No, pero está buenísimo que usted venga y pueda contar un poco de todo. Perfecto. Y pueda hablar. Todavía quedan todos los mensajes que después voy a elegir algunos mensajes que me parece que no voy a leer porque hay algunos mensajes que yo ya sé. Hay algunos mensajes que son de política y esto y el otro. Los leo a todos, pero siempre con respeto. Aclaro. ¿Eh? Bueno, vamos con el tema de las localidades. A ver, ¿quién me quiere contar? Mar del Sur, Mechongué, Centinela. Bueno, por donde quiera. Vamos a arrancar vamos a bien arrancar al sur. Con Mechongué, que fue el cumpleaños hace un poquito. Sí. 114 años. Bueno, estuvimos hablando un poco de esto también, ¿no? Sobre todo a medida, digamos, que se reduce la escala poblacional, se evidencia todavía más la importancia del Estado y la articulación también con otras instituciones, en este caso, por ejemplo, las cooperativas. Yo hablaba de esto, ¿no? De qué importante que en Mechongué, por ejemplo, haya 2 cooperativas que son los propios vecinos los que se encargan de administrar y llevar adelante los servicios públicos, elementales. El gran esfuerzo en las instituciones educativas, bueno, que haya bomberos voluntarios también. Habla de una condición. Felicitaciones a ellos. De una condición a todos, ¿no? Digamos, sí, a todos. Después las enumeraciones son complicadas porque siempre alguno queda afuera. Bueno, el museo que va a cumplir ahora años. La verdad que, bueno, hay mucho para festejar, lo que decíamos, ¿no? El tema de esto de haber logrado la repotenciación también para la localidad. Tenemos otros desafíos que se están trabajando ahora con las cooperativas, que ojalá podamos llevar adelante. Pero bueno, esto, ¿no? Lo importante de todo lo que ha sucedido, sobre todo en términos de producción para Mechongué, que bueno, que tengo mi propio orgullo puesto ahí y que quiero decir que no he hecho más que lo que he hecho en todos lados, pues algunos que no te digan de que tiraste más para el otro lado. No, yo tengo la tranquilidad de que los mismos esfuerzos que hemos aplicado un montón de cosas, en algunos lugares he aprendido mejor y en otros quizás no tanto, pero no por eso los abandonamos. Así que nada, realmente muy, muy contento. Estuvimos hace muy poquito también los 100 años de Nereo, el poeta del pueblo cumplió divino. 100 años. Sí, lo tuvimos ahí en el homenaje en los 106 años de Vita también. Sí, bueno, un genio. Venimos de que sea provincial la fiesta del camionero, una apuesta muy importante que hizo el club y que las viene haciendo.
y que afortunadamente todas las apuestas que ha hecho le ha ido muy bien. Como por ejemplo repensar el tema del almuerzo, que era muy tradicional y lo encontraron a la vuelta, como por ejemplo repensar el tema del desfile que antes se hacía en los mediodías y lo pasaron a la tarde y fue un éxito, y ahora el nuevo predio que es realmente también otro éxito rotundo, así que bueno, muy, muy, muy importante eso. Mar del Sur, bueno, venimos trabajando fuertemente también, ahí, bueno, nuevamente la articulación con la cooperativa, que se ha podido resolver el tema del transporte, que es sumamente fundamental. Hemos ya concluido prácticamente la obra que tiene que ver justamente con que dio tanto de hablar en la escuela, con el tema de el tratamiento el tema del de efluentes, pozo y muy todo necesario, eso, digamos, sí. son los problemas propios del crecimiento. Logramos que la escuela a nivel secundario pudiera tener la terminalidad educativa, obviamente eso generó un tránsito mayor de alumnos, lo cual nos pone muy contentos porque sabemos que es fundamental, tanto en todas las localidades, por supuesto, pero yo digo, a veces no consideramos, y eso también lo dije, la importancia, por ejemplo, que haya escuela primaria y escuela secundaria en las localidades, porque eso muchas Pero veces fragmenta a las ¿qué te familias, hace parece? que Sí. familias deban abandonar las localidades siguiendo a sus propios hijos. Bueno, hoy tenemos esta posibilidad que en todas las localidades del distrito se puede terminar obviamente la primaria y también la secundaria. Y Hagamos eso genera obviamente desafíos que tienen que ver con mayor infraestructura. Bueno, dentro de esos Pero, sí. desafíos, a ver, de pronto, ¿está pensado para Mar del Sur hacer de pronto una obra que tenga que ver con el agua corriente, Sí, con sí, las venimos hablando con la cloacas, con cooperativa esas cosas? de hacer la obra de agua. Obviamente, bueno, hay que hacerlo con recursos, tenemos que planificarlo, presentarlo a la provincia, pero es uno de los desafíos que ¿Nunca hoy estuvo existe. planificado eso? No, O sí, sí, hay sea, una parte que está hecho, hay que ah, ampliarlo, pero a ver. De hecho, vos ves cuando vas por la 100, que es la calle principal, que ahí está el tanque del SPAR, que después era un organismo de provincia, que lo absorbió otro y ahora lo absorbió otro, entonces nada, digamos, hay que recorrer esas cuestiones que son del orden de lo jurídico, pero también nuevamente, de nuevo, hay que contar con los recursos, hay que plantearlo, pero digamos, son los desafíos que tenemos que llevar adelante. La puesta en marcha del hotel, entre otras cosas, que fue muy importante también para la pero cuestión del posicionamiento fantástico, sí, porque fantástico. Todo este verano pasado estuvo. el desafío María de el Club de Mar del Sur, que a pesar de todas las adversidades, y yo he sido testigo de primerísima plana para poder construir su propio polideportivo y todo lo que ha tenido que hacer y todas las adversidades que ha tenido que levantar, y estamos, calculo que a mes de poder inaugurar esta hermosísima obra que obviamente le hace muy bien al club, pero también a toda la comunidad, a la propia escuela también. Así que la verdad que felicitar a toda la comisión porque realmente han experimentado de primera mano la dificultad de llevar adelante una obra, como si fuera una obra pública de estas características. Y bueno, uno desde afuera piensa muchas cosas, opina muchas cosas, pero cuando vos tenés que poner la mano en el barro y tenés que ver todo lo que hay que atravesar para llevar adelante una obra de estas características, ahí te das cuenta, o por lo menos podés lograr empatizar con el trabajo que hacemos desde la política todos los días y con todos los desafíos que significa hacer obra pública en un contexto tan complejo como el de la Argentina. Ni Y además hablar. el desafío que va transitando del barrio del Caracol, que eso también va a disparar mucho trabajo y que es un desarrollo y una apuesta a nivel inmobiliario muy, muy importante y que bueno, también esto fue anticipado, esto lleva su tiempo, sus años, pero bueno, estamos recorriendo ese camino, articulando con la provincia para llevarlo adelante. Otamendi, que estuvimos el jueves, de nuevo contábamos esto de que está avanzando también el centro de monitoreo, que va a estar ahí en el acceso a Otamendi, el centro de monitoreo rural, y bueno, estamos poniendo en valor el edificio, un edificio que había quedado en desuso durante muchísimo tiempo, entonces estamos poniéndolo en valor, estamos por empezar, imagino dentro de poco, el centro de atención pediátrica, o sea, la derivación en el mismo esquema sanitario, ahí que venimos trabajando con la doctora Luciana Cejas, para que la atención pediátrica tenga su propio espacio separado de la atención general, más que nada por una cuestiones de cuidado y tener una atención especializada.
Estamos trabajando con la cooperativa, en ese caso también, con un proyecto, con la provincia también, para generar un espacio de plaza. Digo, hay muchos desafíos que se están llevando adelante. Está la motoniveladora allá, está trabajando sobre las calles. Digo, hay muchas cosas para hacer y desafíos, y bueno, obviamente trabajando de nuevo en un contexto muy complejo que a falta también, como decíamos y lo mencionábamos recién, con respecto a las tasas, también tenemos la coparticipación provincial, que producto del consumo que se ha caído a pedazos, obviamente la provincia tiene menos recursos, no porque quiera, sino por también el condicionamiento del gobierno nacional. Entonces eso ha impactado fuertemente en todos los municipios y bueno, hemos elevado la voz, estamos pidiendo justamente ayuda. El gobernador ha ingresado la semana pasada un pedido de endeudamiento. El ministro López estuvo este lunes en la legislatura, obviamente acompañamos, obviamente pedimos que se revelen algunos detalles que tienen que ver con eso, sobre todo en términos de montos y de aplicación de esos fondos, pero la realidad es que necesitamos todos los municipios, los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, necesitamos justamente que se revea esta condición porque la situación económica es compleja y bueno, nos queda todo un año por delante para avanzar. Mientras tanto, seguimos gestionando, decíamos, se reactivó el CAP, se reactivó la obra de la defensa costera. A ver, Sebastián, hay algunos municipios que están reduciendo muchísimo Sí, la cuestión de planta y de todo lo demás. ¿Vos tenés en mente reducir más de lo que sí, ya se viene, está? se Porque viene se vienen haciendo. tiempos Hay que ver difíciles. casos particulares, uno que conozco de muy primera mano y que tiene que ver justamente que tomó mucha consideración en lo mediático, que es el municipio de Saavedra, que bueno, el intendente anterior en un acto electoralista subió por